Bueno, no debe haber antecedentes de críticas tan furibundas de un candidato presidencial a la figura de un papa de la Iglesia Católica como las que ha seguido pronunciando Javier Milei. Vamos a hablar con Eduardo de la Serna, que es sacerdote de la Iglesia Católica, pertenece al grupo de curas de Opción por los Pobres y trabaja en una parroquia allí en Quilmes, Oeste. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Bernardo Maniago lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, lo escuchamos como un poquito lejos. Eduardo, bueno, volvió a criticar al Papa Milei. Tenemos el corte de las nuevas críticas en esta entrevista con Tucker Carlson que se realizó esta semana. Lo escuchamos y charlamos con usted. Es un papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Bueno, ahí escuchábamos a Javier Milei en esta entrevista, más allá de la posición ideológica que se pueda tener o no, y que por supuesto es respetable, la virulencia del lenguaje. ¿Cómo tomaron estas nuevas declaraciones, Eduardo? Bueno, a ver, primero, yo voy a hablar a modo personal, porque sí, el grupo nos hemos juntado hace 10 días en Córdoba para el encuentro anual, pero no hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, primero que nada, me parece que hay una cuestión que es elemental. Victoria Villarruel defiende asesinos, genocidas y condenados por la justicia civil de un país. ¿O no vale eso? O lo que defiende Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, no son dictaduras y asesinos. O si son de un lado valen y si son del otro lado no valen, teóricamente. Digo esto para poner un dato concreto. En segundo lugar, no es la primera vez que Milei dice este tipo de cosas, como decías al principio, y me parece que es algo que evidentemente forma parte de lo que él comprende o entiende claramente, lo cual revela que claramente no entiende absolutamente nada, porque para empezar, habría que tener... Yo lo primero que yo quiero dejar claro es que a mí personalmente no es lo que más me preocupa que Javier Milei critique al Papa, aunque sea con mentiras y con ofensas, y con mala educación. A mí lo que me preocupa es que Javier Milei critica al trabajo, critica a los trabajadores, critica a los sindicatos, critica a los pobres, Sí, a mí me resulta mucho más preocupante todo eso. Sí. Porque al Papa no le va a hacer absolutamente nada lo que Milei piense, pero a los trabajadores les va a hacer trizas lo que Milei haga. Ahora, Eduardo, seguramente ustedes ven como preocupante también definiciones de Milei con respecto, por ejemplo, a la justicia social, ¿no? A la que califica como una aberración. Uno no sabe, cuando lo escucha a Milei, si se está refiriendo concretamente al concepto de justicia social o a la utilización demagógica de ese concepto. Pero después dice, por ejemplo, que el salario mínimo que está en contra del salario mínimo, que el salario mínimo es una lacra. Tiene la intención de crear un ministerio al que llamaría de capital humano, como si el trabajo fuera o la dignidad humana estuviera sujeta al valor del capital, ¿no? Hay un marco conceptual ultraliberal en el que Milei está formado y que seguramente, si interpreto bien lo que usted dice, es lo que más les preocupa, ¿no? Es que precisamente si el tipo critica la justicia social, de la justicia social viene hablando desde León XIII, todos los papas, hasta los papas que seguramente Milei felicitaría por sus posturas claramente anticomunistas, como Juan Pablo